Hola, mi nombre es Jacqueline Fonseca y voy a hablar sobre Catalina de Erauso para mi clase de español 4700. Mi tesis. En la historia de la monja alférez, Catalina de Erauso, conocemos a una muchacha joven que ha pasado por una vida dura. Esto causa que Catalina cambie su identidad para convertirse en un hombre que produce cambios negativos y positivos. ¿Cuándo fue publicado La monja alférez? La historia de la monja alférez, doña Catalina de Erauso, escrita por ella misma, fue publicada por primera vez en París en 1829 por Joaquín María Ferrer. Una segunda edición vería la luz en Barcelona en 1838. El prólogo comenta haber servido para su edición del texto de manuscrito que había pretendido a su amigo don Felipe Bauso, director del Depósito Ideográfico de la Marina de Madrid. El manuscrito con el título Vida y sucesos de la monja alférez doña Catalina de Erauso, doncella natural de San Sebastián en Guipúzcoa, escrito por ella misma, había sido copiado a su vez de otro éxito en la Real Academia de la Historia. En la 1 Sud sirvió ensayos generales sobre Barro, México. Resumen de Catalina de Erauso. Catalina de Erauso nació en San Sebastián, España. Su familia era de buena familia. A la edad de 4 años, su papá, Miguel de Erauso, decide mandar a Catalina a un convento de monjas en San Sebastián el Antiguo, donde su tía Úrsula de la Unza era la dueña. Sus padres la mandaron al convento porque querían lo mejor para ella, pero en realidad en el convento le maltrataban mucho por una monja llamada Catalina del Alrí. A los 15 años, Catalina decide huir del convento. Después de un tiempo, Catalina de Erauso decide transformarse como un hombre y llamarse Antonio de Erauso, Francisco Loya y Alonso Díaz Ramírez del Guzmán. Después de él decidir de huir a Suramérica, donde fue soldado, mató a muchos hombres. Al final del cuento, Alonso Díaz Ramírez del Guzmán decide decir la verdad al obispo y decir que ella es Catalina de Erauso, una mujer que había escapado de un convento donde era maltratada. ¿Quién es Catalina de Erauso? Doña Catalina de Erauso nació en San Sebastián, España, el 10 de febrero de 1585. Hija de un capitán llamado Miguel de Erauso, su madre era doña María Pérez de Galarraga y Arcer. Siendo una niña, sus padres la ingresaron a un convento en San Sebastián el Antiguo, en que su tía era una superiora. A la edad de 15 años, Catalina tuvo que huir del convento porque era maltratada por una monja. Esto causó que Catalina escape del convento y comience una nueva vida como hombre. De acuerdo a Rodríguez dice, descata la decisión paterna y escapa del convento, se viste de hombre y conduce una vida con absoluta libertad, lo cual era completamente restringido para las mujeres de esa época. Roba algún dinero, mata en emplietos caballeros y pronto se hace prófuga de la justicia, para que engañe a las mujeres para finalmente legitimar toda esa violencia gracias a la milicia y los conceptos del honor y religiosidad. Ahora soy un hombre. Desde el punto de vista que vemos que Catalina se quiere escapar del convento, ella se corta el pelo para verse como hombre, comienza a hacer su propia ropa para vestirse como hombre, decide escaparse pero no sabe a dónde va a ir y está técnicamente desamparada porque no tiene qué comer y dónde dormir. De acuerdo a Ortega, en el caso de la monja alférez se trata de una mujer disconforme con su sexo biológico, el cual alterna con una serie de modificaciones genéricas en lo relativo al aspecto físico y de los comportamientos de la persona. Su viaje. Vemos que Catalina se convierte en un sirviente y paje de secretario del rey. Su tío es el capitán del barco, pero él no la reconoce. El tío de Catalina le da la posición de chico de barco. Catalina llega a Sudamérica para hacerse soldado.
De acuerdo a Sánchez, finalmente retornó a las Américas y se instaló en México, dedicándose al comercio de las mercaderías entre Veracruz y la Ciudad de México. Conoció a personalidades de la historia en mayúsculas como pueden ser el obispo de Huamanga, Fray Agustín de Carvajal, el Papa Urbano VIII, el Papa de la Iglesia Católica entre 1623 y 1644 en Roma o el rey Felipe IV en España. Su viaje, como su vida y su persona, es realmente sorprendente considerando en su época y su condición de mujer. Sus batallas. Podemos ver que Catalina en sus batallas todos le conocen por ser muy valiente y por su inclinación a la violencia. Catalina constantemente también huye de la ley. Catalina mata a su hermano y a muchas personas durante las batallas y cuando tampoco estaban las batallas. Por la noche un amigo de Erauso la visita para pedirle que la acompañe en un duelo. Durante la pelea, Erauso mata a Miguel sin reconocerlo. De acuerdo a Rodríguez, Catalina mata a su hermano en un duelo. Está oscuro y desconoce contra quién pelea. Tal distorsión obedece a que el autor desea que el carácter de Catalina Guzmán conduzca con el final de su obra, donde aparece que ella es llena de virtud y tiene justicia. Los amores de Catalina. Romances con el amante de su hermano, lo que le hace parecer su posición. A los 18 años se enamora del amante de su jefe y luego huye a Lima. En Bolivia, la hija de una monja le ruega a Catalina que le ayude a escaparse de su marido. Una vez estuvo comprometida con 2 mujeres separadas al mismo tiempo. De acuerdo a Mirim, por ejemplo, en el capítulo 3, Eco del Triángulo de Adulterio, final de Lazarillo de Donés, el amo de Erauso la insta a casarse con su amante Beatriz, quien en un momento dado encierra a Erauso en una habitación declarando que, a pesar del diablo, había dormido con ella. Otra frase del capítulo 5 dice: Erauso declara el primer lugar que el cánigo Antonio Cervantes se me inclinó y acarició y regaló y convidó varias veces a comer, para más adelante exponer que finalmente vino a declararse, diciéndome que tenía una sobrina en casa y que había parecido desposarla conmigo, que también lo había agradado. Asimismo, Erauso hace una elevada referencia a sus inclinaciones lesbianas, criticando a una mujer que le había sido ofrecida en matrimonio de siguiente modo: era muy negra y fea como el diablo, muy contraria a mi gusto, que fue siempre las buenas caras. Símbolos. Tenemos 5 símbolos. El primer símbolo es el símbolo del hombre. Erauso fue a cogerla y presentarla como un símbolo de la hegemonía, por pensar, actuar y hablar como los hombres, pese a que fue al Nuevo Mundo y participó en guerras por su propia inclinación y no por reunirse con su marido o amante como hicieron otras mujeres, motivo por el cual eran honradas. Tenemos el símbolo de la mujer, que significa que ella fue creada en un convento con su tía y el maltrato le hizo cambiar y ver cosas de diferentes aspectos. Vemos que también fue un aventurero. Vemos que Catalina se transforma en un hombre y comienza a viajar todo Sudamérica y conoce a muchas personas y también mata a muchas personas. También vemos la espada, que representa el honor porque ella estaba en diferentes batallas. También tenemos la iglesia. La iglesia es un lugar donde Catalina se siente a salvo, donde ella se escapa de sus problemas. El santidad del urbano da permiso a que continúe sus aventuras como hombre. De acuerdo a Cruz, hombre logra identificarse como un modelo de la definición masculina para hacer de su vida un símbolo de dicha superioridad.
es decir, se convierte en la idea de hombre que se honra en el combate. Sin embargo, este señalamiento podría resultar contradictorio si se tiene en cuenta que en el momento límite de su vida, antes del riesgo de ser ejecutado por los asesinatos cometidos, evalúa el castigo afirmado por ser mujer y virgen. Cosas negativas. Por ella pasarse por hombre, Catalina pasó muchas experiencias, como cuando se dieron de cuenta que Catalina era una doncella. Catalina era violenta cuando ella estaba en Lima, Perú. Ahí hirió a 2 hombres y fue prendida, y cuando llegó a Chile, Catalina se peleó con su hermano y por eso su valentía le nombraron alférez. Todo lo que Catalina hacía era por defensa propia, siempre quedaba libre hasta ellos tener la pena de muerte, pero el rey la perdonó. Hombre se enamoró de Catalina aunque vestía de hombre. Eso causó grandes disgustos que estuvieron a punto de pelear. ¿Cuáles fueron algunas cosas positivas de Catalina de Erauso? A Catalina le dieron muchos méritos a sus servicios, entre ellos alférez. Catalina se considera una de las mujeres ilustres en sus tiempos. Catalina interpretó con éxito a un hombre durante más de 20 años en toda España y las colonias hispanoamericanas. Su condición militar y sus logros se verificaron como mujer virgen, por lo que se le otorgó el derecho de usar ropa de hombre en el público. Estas son mis citas. Gracias.